Bienvenido a una lección sobre la resolución de ecuaciones diferenciales utilizando el método de separación de variables. La técnica de separación de variables implica reescribir la ecuación para que la variable está en un lado de la ecuación. Entonces x está de un lado y y está del otro. Si una ecuación diferencial se puede resolver mediante la separación de variables, debe estar en la siguiente forma. d de x es igual a g de x veces h de y, a veces escrito p de y d de x es igual a g de x. Mirando estas dos formas aquí, si multiplicamos esta ecuación aquí, por 1 sobre h de y dejamos que esto funcionan igual p de y, entonces estos dos ecuaciones serían equivalentes. Pero, una vez más, la idea principal aquí es que queremos las x en un lado y las y en el otro, y esta forma aquí podemos hacer esto, luego podemos integrar y encontrar el solución a la ecuación diferencial. Echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Primero queremos las x en un lado y las y en el otro. Si sumamos e a la potencia de 3xd en ambos lados, tendríamos que dx es igual a e positiva a la potencia de 3xd, pero no queremos que esta x esté en el lado derecho, así que ahora podemos dividir ambos lados de la ecuación por e con la potencia de 3x. En el lado izquierdo, voy a seguir adelante y mover esto hacia arriba en el numerador, lo que recuerda va a cambiar el signo del exponente, por lo que tendremos e a la potencia de 3x de x negativo debe ser igual. Esto se simplifica a 1, entonces tenemos d, o d. Ahora que tenemos las x en un lado y las y en el otro, ahora podemos integrar ambos lados. Por lo tanto, tendríamos que la integral de para el poder negativo de 3x de x debe ser igual a la integral de un d. Para integrar el lado izquierdo aquí, tendremos que realizar una sustitución en u, donde u será igual a 3x negativo, por lo que el diferencial u será negativo 3 de x. Entonces dividimos ambos lados entre 3 negativos. Sabemos que 1/3 de u negativo es igual a dx. Así que escribimos esto en términos de u ahora. Vamos a tener 1/3 veces negativo la integral de al u es igual a la integral de 1 de y. Avancemos y terminemos esto aquí, así que aquí vamos a tener 1/3 negativo a la u, que es negativo 3x, más nuestra constante de integración, es igual a la integral de 1d, que sería simplemente y. También tendríamos una constante aquí, pero seguiremos adelante y asumiremos que las dos constantes están representadas por esta constante aquí. Entonces, ahora que tenemos nuestra solución explícita, sabemos que y será igual a negativo 1/3 veces e elevado a la potencia de 3x negativo más c. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Nuevamente, primero queremos tener las x en un lado y las y en el otro. Podríamos comenzar escribiendo esto en forma diferencial, que significa diferencial y debe ser igual a la cantidad, y más 1 dividido por x veces de x. Y ahora, para eliminar las y en el lado derecho, podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por 1 dividido por la cantidad y más 1. Observe cómo esto se simplificaría a 1, por lo que en el lado derecho, vamos a tener 1 dividido por la cantidad, y más 1 d es igual a 1 sobre x de x. Ahora que tenemos y en un lado y x en el otro, ahora podemos integrarnos. La integral de 1 dividido por la cantidad, y más 1 con respecto a que y sería el logaritmo natural de y más 1, más una constante que pondremos en el otro lado. Es igual a la integral de 1 sobre x con respecto a x, es log natural x más c. Ahora esta es nuestra solución, pero normalmente no la verá de esta forma. Si esta ecuación es verdadera, entonces e elevado a este poder debe ser igual a e elevado a este poder, y de esta forma podemos aplicar propiedades de logaritmos para simplificar esto aún más. Recuerde, si esta base y esta base son iguales, el lado izquierdo se simplifica muy bien a más 1. En el lado derecho, observe cómo tenemos alguna adición aquí, recuerde que agregamos exponentes cuando estamos multiplicando y las bases son las mismas, por lo que esto es equivalente a e elevado a la potencia del registro natural x veces e elevado al poder de c. Entonces, esto se simplificará bastante bien a x, y esto solo será veces e a c. Pero si c es una constante, e para la c también es una constante,
Entonces dejaremos que sea c igual c sub 1. Así que ahora podemos escribir esto como, y más 1 es igual a c sub 1 vez x. Reste 1 a ambos lados, y tenemos nuestra solución y es igual a c sub 1 x menos 1. X minus 1. ¿De acuerdo? Creo que tenemos tiempo para un ejemplo más, y nuevamente, nuestro primer paso es tener x apóstrofe s en un lado y en el otro. Esto va a tomar un poco de trabajo para hacer eso. Mirando esta cantidad aquí, observe cómo hay un factor común de y, así que sigamos adelante y factoricemos esto. Tendremos y veces la cantidad 4 más x al cuadrado. Veces d menos, esto tiene un factor común de x, factoricemos x, entonces tendremos menos x veces la cantidad 2 más, y al cuadrado de x es igual a 0. Entonces tendremos y multiplicado por la cantidad 4 más x al cuadrado d. Es igual a x veces la cantidad 2 más y al cuadrado de x. Observe cómo esta cantidad contiene y esta cantidad contiene x, por lo que vamos a dividir ambos lados por la cantidad 4 más x al cuadrado, y también dividir ambos lados por la cantidad 2 más y al cuadrado. Si hacemos esto, habríamos dividido y por la cantidad 2 más, y al cuadrado d es igual a x dividido por la cantidad 4 más x al cuadrado de x. Y ahora, observe que tenemos a la izquierda, x apóstrofe s a la derecha, así que ahora podemos integrarnos. Ahora ambas integrales requerirán una sustitución en u. Aquí vamos a tener u es igual a la cantidad 2 más y al cuadrado, entonces eso significa que el diferencial u va a ser 2 y d. Observe cómo nuestra integral contiene y d, por lo que dividiremos ambos lados entre 2. Entonces y d será igual a 1 2 d. Aquí usaremos v en lugar de u, así que si dejamos v igual al denominador 4 más x al cuadrado, tendremos un valor similar. Resultado, dv va a ser igual a 2x de x. Solo tenemos una x de x en nuestro integrando, por lo que dividiremos ambos lados entre 2, por lo que x de x es igual a 1 2 de v. Entonces esta primera integral va a ser 1 2 veces la integral de 1 sobre u d. Esta integral aquí va a ser 1 2 veces la integral de 1 sobre v de v. Así que aquí tendremos 1 2 veces el logaritmo natural de t, recuerda que es igual a 2 más y al cuadrado. Más una constante, que pondremos en el otro lado, es igual a 1 2 veces el logaritmo natural de v, donde v es 4 más x al cuadrado más c. Plus c. Sigamos adelante y multiplíquelo por 2 para eliminar las fracciones, y solo dejaremos que 2 veces c sea igual a c sub 1. Entonces tendremos un registro natural de la cantidad 2 más, y al cuadrado igual al registro natural de la cantidad 4 más x al cuadrado más c sub 1. Y ahora de nuevo, no lo vamos a dejar de esta forma. Si esta ecuación es verdadera, entonces e elevado a la potencia de la izquierda debe ser igual a e elevado a la potencia de la derecha. Y ahora podemos usar las propiedades de los logaritmos aquí. Nuevamente, dado que esta base y esta base son iguales, así como esta base y esta base, estos se van a simplificar muy bien. Entonces, en el lado derecho, tendremos 2 más y al cuadrado es igual, pero en el lado derecho, debido a este signo más aquí, será igual a la cantidad 4 más x al cuadrado. Veces e elevado al poder de c sub 1. Pero nuevamente, esta es otra constante, por lo que dejaremos que sub c sub 1 sea igual a c sub 2. Entonces tendremos 2 más y al cuadrado igual c sub 2. Multiplicado por la cantidad 4 más x al cuadrado. Terminemos esto en la próxima diapositiva. Así que ahora seguiremos adelante y borraremos los paréntesis distribuyendo aquí y luego restaremos 2 en ambos lados. Entonces tendremos y al cuadrado es igual a 4c sub 2 más c sub 2x al cuadrado, y luego también, menos 2, porque restamos 2 en ambos lados.
Pero para el último paso, observe que 4 veces c sub 2 menos 2 va a ser otra constante, así que dejemos c sub 3 igual 4 veces c sub 2 menos 2. Así que ahora tenemos y al cuadrado es igual a c sub 2 veces x al cuadrado. Y luego más c sub 3. Creo que seguiremos adelante y dejaremos esto como una solución implícita. Bien, veremos algunos ejemplos más en los próximos videos. Espero que hayas encontrado esto útil.